En estos días, personalmente creo que es un tiempo en que nos animemos unos a otros. Y como recordamos en esta serie de charlas que venimos dando, queremos refrescar, reentender, recordar aquellas cosas que forman el fundamento de nuestra fe. Y esta mañana yo quiero continuar las palabras que lo que vamos a leer, ustedes la mayoría seguramente lo conocen muy bien, pero creo que es el tiempo de volver a repasar y entender lo que esta palabra nos dice. En Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante, nos cuenta, como ya hemos dicho en otros encuentros últimamente, nos cuenta ese último relato de la despedida, por así decir, de Jesús, de sus discípulos, cuando Él ya resucitado ha de retornar al cielo con su Padre. Y dice así, en Hechos 1:6, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Ellos seguían pensando en el viejo Israel. Seguían queriendo pensar en que Dios iba de alguna manera a dar a Israel el esplendor que tenían en otro tiempo. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Jesús estaba anunciando a sus discípulos que este mensaje iba a correr por las naciones. Esta mañana en el Zoom que tenemos con algunos que no pueden todavía venir acá, Molly Cooper de Irlanda nos contaba la historia de cómo el Evangelio llegó a esas regiones a través fundamentalmente de Patricio. Ustedes saben que acá en Buenos Aires se festeja, no sé en qué fecha, la fiesta de San Patricio, pero no es una fiesta para tomar cerveza, es una fiesta que recuerda a este hombre que evangelizó a Irlanda y también a parte del continente europeo. Después de decirle esto, dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, como Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse allá. Esta palabra, todos los iglesias cristianas, lamentablemente tenemos que hablar de iglesias cristianas, todos soñamos con una sola iglesia, pero sabemos que hay muchas iglesias, pero todos, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostales, bautistas, metodistas y todo lo que se le ocurra, todos creemos exactamente lo mismo. Creemos que un día Jesús volverá. ¿Ustedes lo creen? Es parte integral de nuestra fe. Pero también cuando Jesús dijo esto, mejor dicho, los ángeles, también debemos entender que esta fue la última vez que sobre esta tierra alguien vio a Jesús como un ser humano. Jesús se apareció resucitado a sus discípulos, les mostró a algunos sus manos, a los que no creían, pero no hubo otra aparición. No hubo otra aparición. Esta fue la última vez que Jesús, con apariencia humana,
se presentó delante de alguien. A partir de la muerte y la resurrección de Cristo nace la fe cristiana. La fe cristiana no existe si no hay resurrección. ¿Está claro? Si no podemos entender y creer eso, nuestra fe cristiana no es tal. La aceptación de que Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que murió para expiar nuestros pecados y que resucitó para volver a Padre, forma el centro de nuestra fe. ¿Se entiende? Si no podemos entender esto, evidentemente no hemos todavía entendido bien lo que es la fe cristiana. Los cristianos también creemos, en base a esto último, que un día Jesús volverá para terminar la tarea que su Padre le encomendó. Pocas veces hablamos de esto. A algunos les asusta un poco. A mí también. Jesús volverá. Los que han muerto en la fe serán resucitados a una vida plena con Él. Pero también la Escritura habla de un juicio. Hay un juicio. Por la sencilla razón de que Dios es justo. Y nosotros tenemos que tener claro que toda nuestra vida pasará como una película delante del Señor. Y mientras estemos aquí, como no creemos que vamos a tener otra vida, no creemos la reencarnación, es bueno que la película termine bien. Y que si hay alguna parte que no está bien, hagamos lo que hacen en las filmaciones. Cuando algo no está bien, ¿qué hace? Cortan el pedazo y grabemos de vuelta. Y eso se hace cuando nos arrepentimos y pedimos a Dios perdón por todas nuestras faltas cometidas. Después de esta primera parte de lo que es el Evangelio, Jesús también dio un encargue a sus discípulos. En Mateo 28, 19 está lo que se llama la Gran Comisión. Ustedes habrán oído hablar muchas veces del mismo tema. Y fue sencillamente esto. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo no termina solo con creer en lo que dijimos antes, sino también continúa tratando de alcanzar a otros a que tengan la misma fe. Es un trabajo misionero que no necesariamente tenemos que irnos a la China o a Japón o a donde se le ocurra. La misión comienza aquí y ahora y al lado nuestro. ¿Sí? Por eso, cuando algunos piensan en ir a otro lado, piensen que primero tienen que haber hecho el trabajo aquí. Porque si no, allá no va a funcionar. ¿Sí? Acá tenemos que aprender a hacer que otras personas se acerquen al Señor. Y hay una promesa muy importante del Señor. Dentro de ese paso está el bautismo y está el enseñar a esas personas todo lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Eso es sencillamente hacer discípulos. Lo que tanto predicamos, enseñamos y a veces quizá no lo transmitimos con la misma claridad. Así que Jesús dejó también una misión a todos aquellos que hemos creído. ¿Y la promesa de Él cuál es? ¿Estar con nosotros hasta cuándo? ¿Hasta cuando nos morimos? No, hasta después de la muerte. Todos los días, hasta el fin del mundo, y después ya estaremos en paz. Nadie nos va a venir a molestar. No va a haber ningún problema, va a estar todo resuelto. Y hasta dice que no habrá matrimonio. Así que si no lograron, los que están casados no lograron resolver el problema con su esposo aquí, mejor traten de resolverlo, porque allá no van a poder resolverlo.
Es otra vida, de lo que Jesús les aclaró muy bien. Miren, la vida esta es una, la otra vida es otra cosa totalmente diferente. Serán creaciones totalmente diferentes. Nos cuesta entender a veces cómo será eso, pero será así. Así que si tenés con la gente de tu familia que tenés alrededor, arreglen todo bien, sean felices ahora, porque después no podrán tener un tiempo que van a ser felices allá arriba. Se feliz acá, eso es otra cosa. ¿Está claro? Muy bien. Gracias a este mensaje de Jesús a sus discípulos, el Evangelio se propagó por toda la tierra. Y la mayoría de los países los países occidentales, europeos, reconocen que sus padres, los padres de esas naciones, de alguna medida fueron cristianos. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, pero todas nuestras naciones reconocen un inicio cristiano. Nuestra Constitución, que todavía existe, gracias a Dios, dice, invocamos ¿a quién? ¿A quién invocamos? ¿A Dios, fuente? Mire qué lindo está la Constitución. Lo único que falta es cumplirla, pero está bárbara. Invocamos a Dios, fuente de toda razón. Se dice que somos un país cristiano y tuvimos fundadores cristianos, pero por supuesto ellos decían eso, pero no significa necesariamente que lo fueran. De lo contrario, no hubiera discriminación de razas. Países cristianos usaban la esclavitud. Leía las mayores exportaciones de África en el siglo, no sino el anterior. ¿Saben cuál era? ¿Qué es lo que más exportaba África? Esclavos. ¿Quién lo hacía la exportación de esclavos? Naciones cristianas. Y les costó mucho tiempo entender que eso no podía ser así. Aparte de eso, creo que hay otras cosas que han hecho las naciones cristianas que no correspondían. Los genocidios, ha habido genocidios en muchas partes del mundo, no solo Alemania, Armenia, sino también Turquía y otros muchos países han sufrido genocidios con gobernantes cristianos. En las tiranías, la diferencia abismal entre pobres y ricos en la mayoría de los países. Los países cristianos de mayor poderío fueron priorizando sus intereses económicos por encima de los valores éticos y morales, sin percibir que se estaban alejando del Evangelio. Y confundían a los pueblos de menores recursos. Todos los países de América tienen inmensas deudas financieras, básicamente con el FMI, eso que tanto escuchamos, Fondo Monetario Internacional. No nos pongamos consolar, estamos igual que todos, pero sí estamos igual que todos. Todos los países tienen deudas enormes, financieras, difíciles de afrontar, con países cristianos. Y están presionados sobre todas las cosas. Yo quiero que nosotros tengamos claro esto. Están presionados por sus deudas sobre todas las cosas a disminuir sus poblaciones. Condición sin la cual les dicen nunca saldrán de la pobreza. Lo he leído, no es un dato, lo he leído, leyendo la historia. ¿Qué es lo que le piden? Miren ustedes, si no bajan la cantidad de chicos, ustedes están listos, no tienen salida. Nos están diciendo nosotros también eso. No es de extrañar, por esa razón, que algunos se hayan enfriado y hayan perdido la fe, porque encuentran una distancia entre lo que dice el Evangelio y lo que viven otros
que dicen ser cristianos y tienen el poder para hacer algunas cosas. Algunos ejemplos que reciben de los cristianos los confunden, los desilusionan y los irritan. Nosotros tuvimos en nuestro país, querida Argentina, tuvimos la guerrilla en nuestro país. Ustedes, los más jóvenes no saben lo que fue eso. Yo sí sé. Soy lo suficientemente viejo para saber lo que fue la guerrilla. Y tuvimos guerrilleros de izquierda y guerrilleros de derecha. Tuvimos los que no creían para nada en Dios y creímos los que entendieron que para seguir a Dios tenían que agarrar las armas porque no había otra forma de resolverlo. Son los que decían Dios, patria y hogar. ¿Escucharon esa frase? Terrible pensar que nuestros jóvenes fueron arrastrados a la violencia siendo cristianos. Muchos eran católicos. Muchos eran católicos. Y mataron gente, secuestraron gente, torturaron gente igual que los demás. Y eran cristianos. O pretendían serlo. No voy a hablar, no voy a ponerme de un lado ni de otro. Fueron cosas terribles que a muchos alejaron de la fe. Yo trabajé con compañeros en las fábricas, algunos de ellos que estaban en esa línea. No volví a saber mucho de ellos. Creo que algunos de ellos fueron muertos. Tuve incluso un jefe, un gerente en una empresa muy grande, que fue secuestrado y muerto, asesinado por los terroristas. No quiero esa época y creo que ninguno de nosotros la queremos volver a vivir. En este tiempo se hace necesario que revisemos nuestra fe para saber si realmente creemos lo que debemos creer y actuamos como debemos actuar. Pues si no, estamos propagando un evangelio aguado, falso, conforme a las propuestas de nuestra cultura. Nos adaptamos a nuestra cultura y el evangelio que proclamamos y lo que actuamos se adapta a esa cultura. Hay una gran movida en todas partes para usar el lenguaje inclusivo. Inclusive me han dicho que en algunas facultades se les dan cursos que les obligan a que el lenguaje que se usa en el curso sea inclusivo. De otra manera, les va a ser muy difícil aprobar esas materias. Doy como muestra. Y entonces, ¿qué hacemos? La fe requiere creer y actuar. La fe no es sencillamente para escuchar lindos mensajes, para cantar juntos, que me encanta. Les aclaro que yo cantaría todo el día. Como no sé cantar, cuando estoy con ustedes me parece que sé cantar, pero no sé cantar. Pero ustedes me ayudan. Y yo canto y me desgañito. Después tengo que predicar y se me hace complicado porque me quedo sin voz. Pero me encanta cantar. Pero eso no es todo. Eso es una parte de nuestra fe. Leer la Biblia es una parte de nuestra fe. Orar es una parte de nuestra fe. Pero la otra parte es actuar conforme a nuestra fe. ¿De acuerdo? Lo que tenemos, como digo, la fe requiere creer y actuar. En Santiago, capítulo 2, versículo 1, dice: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Santiago siempre mete el dedo en la llaga. Sí, a mí me gusta la fe, me gusta escuchar lindos mensajes, leer la Biblia, cantar, reunirme con mis hermanos, pero dice, eso no alcanza. Y eso se nos tiene que meter adentro. Y tiene que formar una convicción. Mi mayor preocupación hoy son las nuevas generaciones. Aquellos cuya fe necesita fundamentarse para seguir adelante. ¿Saben lo que falta en este tiempo? Y tenemos de todas las formas que esté a nuestro alcance lograr alcanzar. Faltan convicciones. Falta que cada uno de nosotros tome convicción de lo que cree para que pueda actuar conforme a lo que cree.
Y no que tenga un lindo discurso nada más. Eso no sirve. Necesito convicción. Yo voy a hacer esto porque creo que esto es lo que tengo que hacer. Tuve anoche un sueño, pero no me animo a contarlo porque fue medio cómico, pero a mí me dejó una enseñanza muy, muy particular. En otros momentos se lo voy a contar. Me reí con mi esposa hoy y ella conmigo, pero me enseñó algo. Como digo, mi mayor preocupación es las nuevas generaciones. Yo he creído en Dios y he vivido de esa fe. Yo soy lo que soy, como alguna vez dije, por la gracia de Dios, por ninguna otra cosa. Yo no era un miserable. Jamás podría haber sido feliz sin Dios, lo digo de todo corazón. Jamás podría haber sido feliz sin Dios. Hubiera sido un estudioso, pero jamás hubiera sido feliz. No hubiera sabido lo que era una familia, no hubiera sabido lo que era tener hijos, nada. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo viví algo y sentí algo en mi vida que cambió mi forma de vivir. Creo que hay dos maneras de acercarnos a la fe. Dos maneras de acercarnos a la fe. La primera apela a nuestro intelecto. Ustedes son inteligentes, aunque no lo crean, son inteligentes. Tienen una capacidad que no tiene nadie. Aún el perrito que dicen qué inteligente que es, no es un perrito, hasta ahí, es perrito. O el gato, bien, mira qué cariñoso, nadie me quiere, pero el gato me quiere. Bueno, no, fíjense. El gato tiene instinto, tiene afectos, no se puede negar, pero no es inteligente. No es inteligente. Algunos se quisieron tomaron el trabajo de querer adiestrar un mono, un chimpancé, que es lo más parecido, dicen, a nosotros, en su DNA. Creo que tiene el 99% del mismo ADN que nosotros. Pero ese 1% que falta sigue siendo mono, sigue siendo un chimpancé. No va a ser nunca como nosotros, gracias a Dios. El problema es que nosotros seamos como ellos, que seamos animales. Que no pensemos, que perdamos la capacidad de pensar y razonar. La inteligencia nos sirve de alguna manera para acercarnos a la fe. Yo digo que es la manera natural que cada uno de nosotros puede llegar a entender que hay un Dios en esta creación que estamos. Dicen Romanos 1, 19 y 20, lo que de Dios se puede conocer, dice Pablo, ellos lo conocen muy bien, está hablando de los incrédulos, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. ¿Se puede conocer a Dios con la mente, con la inteligencia? Por supuesto, percibimos a Dios. Nosotros vivimos en junglas de cemento. Pero el que ha tenido la oportunidad, y creo que todos la hemos tenido, de salir, mirar el cielo. Bueno, mirar el cielo es una buena cosa, aunque a veces acá es muy nublado, no se ve muy bien. Pero las montañas, los ríos, los mares, ¿no les hablan de Dios? ¿Puede alguien negar que haya un Dios que ha hecho todo eso y lo que tiene en equilibrio? Mire, ninguna persona sensata, discúlpeme, puede negar eso. Porque si un sol, no quiero extenderme, podría dar un montón de ejemplos, pero todo lo que existe está en equilibrio. Si alguien saca un cachito, esto no funciona más. Se acabó, se rompió. Pero funciona porque hay un Dios. Entonces se puede llegar de alguna manera si se reflexiona. Si se reflexiona. Si no se reflexiona no vamos a entender nada. Esta manera de iniciarnos en la fe apela a nuestra capacidad de reflexionar libremente
La creación nos habla indudablemente de la presencia de Dios. Acá hay me parece, bueno, faltó un versículo que no está ahí, pero se los digo. Salmo 19:1, lo cantamos nosotros a veces. Los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Algunos creen en Dios porque resulta innegable su presencia en la naturaleza, pero no necesariamente son cristianos. No necesariamente son cristianos, son creyentes en la naturaleza. Ayer cuando salí a caminar me encontré con un hombre que vive en un motorhome allí cerca del río y me puse a charlar con él. Y resulta que él creía en todo eso. Y dice, no, yo creo en Dios, pero cree en un montón de otras cosas. Cree en la naturaleza, ¿no? Pero no es cristiano, por lo menos lo que yo entiendo. La otra manera de creer, de acercarnos a la fe, es apelando a lo sobrenatural. La fe cristiana tiene algo de sobrenatural que no puede ser esquivado. Perdón. Muy bien. Dentro de esas cosas sobrenaturales, creo que hay 2 o 3 cosas que vale la pena mencionar brevemente. La concepción sobrenatural de Jesús, sus milagros narrados en los evangelios, su muerte, su resurrección y el retorno al Padre, es una historia que apela a lo sobrenatural. ¿Sí? Esto no es natural, esto no es racional. Esto apela a que lo creamos sin poder terminar de digerirlo en nuestra mente. No podemos considerarnos cristianos si no estamos dispuestos a creer que Cristo es realmente el Hijo de Dios con todos los atributos que el Evangelio le otorga. A partir de esta fe inicial tenemos el desafío de vivir naturalmente conforme a lo que Jesús y los apóstoles nos enseñaron, que son las enseñanzas que Jesús dejó. Pero, súper importante, quisiera ser claro en esto, lo sobrenatural precede a lo natural. Si no tenemos la fe en lo sobrenatural de lo que Dios ha hecho, nos quedamos ahí parados. La mera adhesión a un código de conducta cristiano no nos hace cristianos, sino primos hermanos de los fariseos. Tenemos el código. Esto es lo que hay que hacer. Lo hacemos. ¿Somos cristianos por eso? No somos cristianos por eso. Somos cristianos porque tenemos fe en lo sobrenatural de Dios. Lo que Dios ha hecho y que Jesús es quien dijo ser. Aunque nadie ha vuelto a ver a Jesús en la tierra, hay algo que Él nos ha dejado que sí todos podemos percibir. ¿Qué es? Su Espíritu. Lucas 16 dice 32, en el camino a Emaús, después que Jesús resucitó, los 2 discípulos que iban caminando se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ellos fueron los primeros que percibieron esa presencia. En el camino a Emaús, los 2 discípulos de Jesús caminaron con Jesús al lado, pero no se dieron cuenta que era Jesús. Pero sí se dieron cuenta en su interior que algo estaba pasando, que que estaba al lado de ellos no era un hombre común. En realidad se dieron cuenta que era Jesús. Y en Lucas, déjenme el versículo para después, quiero antes decir algo. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la prueba que Jesús nos ha dejado de su existencia y de lo sobrenatural de su persona.
¿Se entiende? Si yo estoy percibiendo la presencia del Espíritu Santo, voy a tener claro quién es Jesús y no voy a tener dificultades en mi fe. Tenemos una hermosa juventud. La verdad que yo estoy muy contento cuando miro, digo, no somos solo una congregación de gente madura, por no decir viejos, sino que tenemos varios jóvenes. Los jóvenes son la esperanza que tenemos. Las familias jóvenes con sus hijos pequeños son nuestra esperanza. Y algunos de esos jóvenes están buscando más del Señor y que se están buscando quizá cosas que nunca conocieron, pero que algunos de nosotros sí conocimos. Y eso me trae mucha alegría y mucha esperanza. Tenemos otros que conocieron tiempos mejores. No les voy a hacer que levanten la mano para no delatarlos, pero seguramente hay algunos acá entre nosotros que conocieron tiempos mejores, que no están conformes con lo que hoy están viviendo, que quieren más. Y es como los que tomaron el buen vino y después no lo vengan a engañar con el otro vino. Nosotros nos gusta el buen vino. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, que tomé un buen vino. Tomé algunos vinos buenos, pero ese vino era realmente bueno. Nunca me pude olvidar de ese sabor. Y nunca tampoco pude llegar a comprar una botella igual. Así que hay vino, pero este era especial. Uno no se daba cuenta, parecía un néctar, no un vino. Quien probó el buen vino no quiere otro vino. Por eso ahora tomo agua, porque entre no comprar un vino, el agua me hace bien y el mal vino no. Bueno, hay un solo recurso para que podamos vivir eso que necesitamos. Los jóvenes, aún los chicos, los adultos, los que ya tenemos muchos años, tenemos un solo recurso y la palabra es muy clara. Ese recurso es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otro recurso. No hay cursos. Y discúlpenme, quizá un poco duro lo que voy a decir, quiero que lo interpreten. No hay discipulado que sirva si no hay sed por el Espíritu Santo. Nos podremos volver a ser muy formales, podemos cumplir con todo el código, como digo, vamos a ser primo hermano de los fariseos, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y es tan interesante lo que Jesús dice sobre esto. Dice sencillamente en Lucas 11:13, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Lo creen? Yo lo estoy creyendo y estoy sufriendo. Cada mañana que me levanto. Y como ustedes les digo, muchas veces salgo a caminar porque estoy solo y momentos de puedo hacer lo que quiera. ¿Saben lo que le pido al Señor sobre todas las cosas? Le pido por ustedes, sí. Después nos juntamos con Él, oramos juntos por las necesidades. Pero le pido, Señor, necesito ser lleno de tu Espíritu. Lo necesito. Hoy cantamos tan hermosas canciones. Tomamos un poquito del vino, me tiraron una gota del buen vino. Quiero ese vino, Señor. Necesito ser lleno. Voy a seguir pidiéndote eso sobre todas las cosas. Gracias a Dios hay un
versículo que también ustedes conocen, no le estoy diciendo nada nuevo. Jesús dijo, el que cree en mí, que cree. Acuérdense, si no tengo una fe sobrenatural, saquemos. No estamos hablando de creer como hacer cosas buenas. Estamos hablando de creer verdaderamente todo lo que Dios ha hecho sobrenaturalmente a través de Jesús y que me ha dejado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sobrenatural, no es un convencimiento. No nos podemos convencer del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a pasar? En ríos de agua viva, no agua estancada. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Normalmente, a veces oramos, vamos a orar porque reciban el Espíritu Santo. Vamos a orar hoy. Pero no es así solo. No es un acto instantáneo. Es una búsqueda. Y yo quiero desafiarles a todos los que están aquí. No sé en qué lugar está cada uno hoy de su fe. Si está enroscado en una fe intelectual, buscando todavía entender algunas cosas. Si tiene una fe viva, que está aceptando todo lo que Dios ya ha hecho y está buscando algo más. No sé si alguno está mejor que yo y todavía está tan lleno que todas estas cosas a lo mejor resultan, bueno, otra vez hablando de lo mismo. Pero yo quisiera pedir que nos pusiéramos de pie y oráramos. Y abramos nuestro corazón al Señor. Cantamos tan hermosas canciones hoy, sinceramente. Tan hermosas canciones. A mí me hicieron tanto bien. Supongo que a ustedes también. Pero cantemos, oremos, buscando esa presencia del Señor. Yo quisiera que los músicos vinieran. La última que cantamos me parece que es una linda forma de terminar hoy nuestro tiempo. Pero yo quisiera que oremos. Yo voy a pedir a Roque que venga aquí un momento. Vamos a orar. Y quizá mientras oramos, no queremos hacer demasiado batifondo, pero mientras oramos quizá podríamos ir acercándonos, si te parece, a Roque, algunos. No hace falta hacer nada demasiado complicado, pero oremos. Pongamos nuestras manos sobre algunos. Busquemos a Dios. Si alguno sin hacer, vuelvo así, ningún desparramo quiere acercarse a otro y orar con él, hágalo, tratando de guardar las medidas que siempre guardamos, de no estar encima del otro, pero sí orar. No hay que hacer grandes oraciones, pero sí quizás a lo mejor orar juntos. A lo mejor se le puede poner una mano en el hombro y orar con él, le pueden poner la mano, o simplemente estar sentado al lado de él, pero pidamos al Señor, si eso es lo que sienten. Señor, quiero ser lleno del Espíritu. Quiero sentir tu presencia. Quiero del vino bueno. No voy a tomar agua. Quiero tomar vino, pero el bueno. Quiero creer, Señor. Quiero pasar por encima de mis limitaciones. Quiero dejar atrás todo aquello que me ha perturbado. Quiero creer.
No quiero estar convencido. No quiero ser buena letra nada más. No estoy trabajando para los demás. Estoy trabajando para vos, Señor. Aunque nadie se dé cuenta, yo quiero seguirte. Aunque nadie me aplauda, aunque inclusive tenga muchas críticas, yo quiero seguirte, quiero ser lleno. Quiero ser lleno, Señor.
Bueno, sigamos en este espíritu, ¿sí? Esto no termina aquí. Esto es un toquecito. Es una gota de buen vino. Pero el buen vino hay que tomarlo en la copa, con la copa llena. Algunos que quieran, necesiten oración, vamos a estar acá. Y el resto, sigamos. Que el Señor les acompañe, que les dé una hermosa semana en Él. Amén. Amén.